السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Que las alabanzas sean para Allah y que Allah eleve el rango de nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y preserve a su comunidad de lo que el mensajero teme por ella. Siempre recordamos entre las cosas que temía el profeta sallallahu alayhi wa sallam, temía por su comunidad, es la insinceridad. De hecho, nos recordamos siempre la sinceridad, los actos de mérito. Y esto, adquirir el conocimiento, escuchar una charla, forma parte de los actos de mérito. Entonces nos recordamos la sinceridad, el ikhlas, lillahi ta'ala, para conseguir el thawab min Allah, la recompensa que Allah ha preparado o promete para sus siervos, sus esclavos sinceros. Hoy, inshallah, en nuestra charlita, bi'idhnillahi ta'ala, continuamos el documento sobre el conocimiento indispensable. Seguimos en el capítulo de la creencia, la apostasía, y hoy toca hablar de las apostasías o la apostasía por los actos, es decir, los actos, los gestos que hacen salir del Islam, al igual que hemos hablado de las creencias, ¿no? Y dentro de, inshallah ta'ala, poco hablamos de las palabras, y son numerosas. Y es el profeta el mismo que dijo: "Aktharu khata'i ibn Adam min lisanihi", la mayoría de los pecados del descendiente de Adam provienen de su lengua. Antes de hablar de la lengua, hablamos de los actos, porque ahora en el libro tratamos el capítulo de la apostasía por los actos, es decir, los gestos que uno puede realizar, un acto que puede realizar con uno de sus órganos que contienen o que causa la salida del Islam de la persona. Como hemos dicho, es una obligación aprender el conocimiento islámico, preservar su Islam de lo que lo anula, creencias que anulan el Islam, actos que anulan el Islam y palabras. Allah dice: "Qu anfusakum wa ahlikum nar", preservaros tanto a vosotros como a vuestros familiares del fuego del infierno. ¿Y cómo tiene lugar la preservación? Pues como dijeron los sabios, que uno aprenda. Sabemos que estamos en una época en la cual pues la gente no sigue el camino correcto para aprender el conocimiento islámico. La vía correcta, la vía aceptada, la vía que han seguido y que nos han transmitido los sabios es empezar por los mukhtasarat, es decir, pues libritos que conllevan informaciones básicas, resumidas, de todos los temas que cada musulmán debe obligatoriamente conocer para que su creencia sea correcta, su creencia sea preservada, su purificación, su rezo y los demás de los actos de obediencia sean correctos, ¿no? En una época en la cual pues muchos van a otras vías y a otras formas para adquirir el conocimiento islámico, y al final resulta que no lo tienen claro del todo. De hecho, Allah dijo en el Corán: "Wakunu rabbaniyin". Entonces, los rabbaniyun, los verdaderos educadores, los que han transmitido, lo que han dedicado tiempo y lo que han hecho correctamente, son los que han dedicado a enseñar, a transmitir las informaciones básicas y a continuación los detalles. No como hacen muchos hoy en día, van a los detalles antes de tener una buena base. Y a continuación, pues, es claro, la gente, algunos se meten en problemas, wal'ayadu billahi ta'ala. Nosotros, pase lo que pase en esta vida, en este bajo mundo, nos tenemos que mantener musulmanes. Allah dice: "Wala tamutunna illa wa antum muslimun", yani morir siendo musulmanes únicamente. Al final, pase lo que pase, si uno pues comete un pecado o otro y a continuación se arrepiente y al final muere musulmán, él sí o sí entrará en el paraíso. Y los musulmanes, incluso los que van a cometer pecados y merecen el castigo y entrarán en el infierno por sus pecados, pero son musulmanes, tarde o temprano saldrán. Ellos ganarán al final. Es como el comerciante, ¿no? El que empieza con Ras el Mal, yani tiene un capital
de dinero para empezar un negocio, ¿no? Pues él compra, vende, compra, vende, compra, vende, y al final del todo resulta que solamente le ha quedado Ras el Mal y en el capital de inicio. Pues él no ha perdido al final, no ha perdido. El musulmán igual, al final, tarde o temprano, se tiene que mantener sí o sí muriendo con ese capital que es su aqida, tener la creencia correcta e evitar todos los anuladores de la aqida y todos los anuladores del Islam. Y ahora vamos a hablar o vamos a mencionar una regla, una qaida, que si uno la entiende, pues la puede aplicar a numerosos ejemplos. Con esa regla vamos a mencionar ejemplos y además nuestra época está llena de personas que, wal'ayadu billahi ta'ala, caen en estos ejemplos y al final resulta que salen del Islam. Algunos por bromear, algunos wal'ayadu billah, por ignorancia del juzgamiento. Y esto no les salva de la caída o de la salida del Islam. Así que, como hemos dicho, mantenemos la buena intención lillahi ta'ala y mencionamos estos ejemplos que ilustran qawa'id. Los sabios nos han dejado qawa'id de apostasía, es decir, las reglas que nos permiten entender el porqué de la salida del Islam. Y Allah ha mencionado en el Qur'an al-Karim versículos de los cuales los sabios obtenieron estas reglas que nos permiten a nosotros, en base de esa regla, considerar que tal acto es un acto de descreimiento y tal acto no lo es. Así que, alhamdulillah, por haber seguido esa vía desde la época de los Sahaba, que es aprender por transmisión. Los Sahaba aprendieron del profeta alayhi salatu wassalam. A continuación, los musulmanes aprendieron de los Sahaba y así, con una cadena de transmisión, hasta llegar hasta nosotros. Es la única vía. Es la única vía aceptada, la única vía fiable al aprendizaje de la religión por transmisión oral de una persona que tiene un profesor, por supuesto, y que remonta su cadena de transmisión hasta el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Entonces ahora vamos a hablar de pues los actos, tipo la mano, puede ser la causa de un acto de descreimiento, el pie, e incluso algunos con su sexo, y otros órganos que algunos podrían utilizar y que resulta que al utilizar estos órganos, directamente a veces el cuerpo entero, algunos, causa la salida del Islam de la persona. Lo que algunos llaman sacrilegios, la apostasía, riddatu bil fi'al, los actos de descreimientos por los actos, o los descreimientos, la apostasía por los actos, ridda. Como por ejemplo el hecho de prosternarse ante un ídolo. Yani la persona musulmana que se prosterna ante un ídolo. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es lo que ha sido fabricado para ser adorado en vez de Allah. Yani sea de piedra, de madera, de barro o un árbol, como hacen algunos un tótem. O bien una imagen en la pared directamente. Es decir, que ellos fabricaron esto para adorarle. No estamos hablando de cualquier estatua, no estamos hablando de las estatuas que algunos han fabricado para recordar a Fulán y a Ghilán, un personaje conocido de la historia. No, estamos hablando de la estatua fabricada para adorarla, en vez de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Y tenemos ejemplos, ¿no? Los que adoran a la estatua de Buda, los que adoran, wal'ayadu billah, la imagen de tal y tal profeta que han dibujado en la pared, a veces dibujan directamente de cualquier material, ¿no? Esto, si un musulmán se prosterna ante un ídolo o ante cualquier cosa que ha sido ittujida li'ibadatihi min dunillah, cualquier cosa que la persona eligió adorar en vez de adorar a Allah Ta'ala, pues si un musulmán se prosterna ante tal cosa, pues sale del Islam. No miramos su intención. Yani de forma categórica, no le decimos, pero ¿qué haces? ¿Lo saludas? No, él ha hecho un acto que proviene únicamente de los descreídos. Entonces, un acto realizado por un musulmán que en realidad proviene únicamente de un descreído es
una causa de salir del Islam. Y esta es el qaida, esta es la regla. ¿Entendido? Entonces, prosternarse ante un ídolo o ante algo que ha sido elegido o fabricado, que sea de madera o incluso un animal, como algunos que hacen, pues adoran a la vaca, otras personas adoran a otras categorías de criaturas, como el sol, vamos a mencionar también, o la luna, pues hacer tal acto de prosternarse ante tal ídolo, es decir, lo que ha sido elegido, fabricado, elegido para ser adorado en vez de Allah, si un musulmán lo hace, de forma categórica, habrá salido del Islam, sin preguntarle su intención. Esta es la regla. Todo lo que ha sido adorado en vez de Allah, si uno se prosterna ante él, se considera como un acto de descreimiento. Hemos dicho, no todas las estatuas han sido fabricadas para ser adoradas. Hay estatuas para recordar a Fulán, Napoleón, Cristóbal Colón, no sé qué personaje. A veces se encuentran los parques. Aquí en España hay muchos parques con esas estatuas que representan a tal guerrero, tal no sé qué. Esto no es una estatua que ha sido fabricada para ser adorada. Hablamos de los ídolos. Hay que entender la diferencia entre el ídolo y la estatua. Y ahora resulta clara la diferencia entre el ídolo y la simple estatua. Prosternarse ante un ídolo es un descreimiento categórico, yani sin preguntar la intención de la persona. Si un musulmán, incluso bromeando, incluso para burlarse, wal'ayadu billahi ta'ala, de los descreídos, e incluso a veces puede ser provocada eh, la prosternación, él provoca la prosternación de un personaje en un videojuego, o incluso él, si es un actor, ta'ala, y durante su película o su escena, lo que tiene que hacer, pues le piden prosternarse ante el sol, por ejemplo, la luna o un ídolo. Y si es musulmán, pues el hecho de que diga yo soy actor no le salva del descreimiento. Ta'ala. Hay que aprender la religión, hay que aprender cómo estar siempre fi janib salama, en el lado de la salvación, mantenerse siempre en el camino de la salvación, fi janib salama. Entonces, hemos dicho prosternarse ante un ídolo, ta'ala, y es lo que ha sido fabricado, elegido para ser adorado en vez de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. El único que merece ser adorado es Allah. El único que merece que nos sometamos de una total sumisión es Allah subhanahu wa ta'ala. O prosternarse ante el sol, billahi ta'ala. Yani, son ejemplos, el sol, la luna, las estrellas. Esto categóricamente uno, si se prosterna ante el sol, la luna o las estrellas, habrá salido del Islam, billahi ta'ala. Entonces, ya sea para adorarles o por otro motivo. Yani, algunos dicen, no, pues que se ha prosternado ante el sol o delante del sol, pero no es para adorarle, sino que es para saludarle. Esto no le salva. Aquí no miramos la intención, a la diferencia de la prosternación ante un ser humano. Esto lo vamos a aclarar. Vamos a aclarar la diferencia entre prosternarse ante un ser humano y prosternarse ante el sol, la luna, las estrellas. Hemos dicho, no hay explicaciones, no hay detalles. Es decir, no miramos su intención si se prosterna ante el sol, la luna, las estrellas, o bien, como hemos dicho, un ídolo. Es un descreimiento. En todos los casos, no miramos la intención. Y hemos dicho a veces, para jugar, algunos lo hacen, algunos en las redes sociales, los graciosos, imitan, billah, algunos actos que provienen únicamente de los descreídos, únicamente de los no musulmanes. Son actos que solo hacen los descreídos. Si lo hace un musulmán, habrá cometido una apostasía, billahi ta'ala. Sea en serio, en broma, para jugar, siendo actor en una película, por ejemplo, e incluso, como hemos dicho, ojo, con algunos videojuegos. A veces para pasar a otro nivel, de un nivel a otro, se le pide al personaje o se le pide que se le haga con el personaje, pues prosternarse ante el sol, o a veces hemos visto incluso en algunos videojuegos como tipo Fortnite,
a hacer algo que desprecia al Corán el Karim wal-'iyadu billahi ta'ala. Yani los enemigos del Islam han entrado por muchas vías y el que no está despierto, no está un poco despabilado, un poco inteligente, pues puede ser que caiga wal-'iyadu billahi ta'ala a la primera. Los enemigos del Islam han entrado por la vía de los videojuegos, han entrado por la vía de los dibujos animados, han entrado por la vía de las películas, han entrado por la vía de la broma, han entrado por la vía también directamente de fabricar grupos para sembrar la discordia entre los musulmanes, han entrado por la vía de fabricar grupos que han aportado creencias completamente contrarias a la del Islam y que apoyan económicamente y les dan pues esa importancia para que la gente para que la gente piense que son ellos en realidad que representan al Islam, como los wahabíes, fabricados por la mano de los no musulmanes, apoyados por los gobiernos que no son musulmanes, ¿eh? Y les han dado el dinero, les han aportado la ayuda necesaria para que crezcan. Incluso han salido del núcleo de la península arábica, muy cerca de donde nació el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Han sido apoyados para que crezcan y a continuación vayan del interior, ¿no? Del interior, falsificando los fundamentos de la creencia de los musulmanes. Como hemos dicho, creer que Dios está encima del trono o que vive en el cielo, wal'ayadu billah, esto lo dicen los wahabíes, no lo dicen los musulmanes. Los musulmanes desde la época del Salaf, del profeta Muhammad, han considerado que el creador no necesita la criatura, existe antes de la criatura sin criatura, y después de crear el cielo, la luna, el sol, el trono, Allah no cambia. Así que hay que un poco tener los ojos abiertos y ver que no todo lo que encontramos en las redes sociales, no todos los que llaman al Islam, no todos los que llevan la apariencia de un musulmán, tienen realmente los fundamentos de la creencia correcta. Y hay que mirar, estudiar, observar y analizar y ver a continuación quién dice la verdad. Se conoce la gente de la verdad con la verdad. No se conoce la verdad por la gente así, porque uno vive en tal país, entonces obligatoriamente forma parte de la gente de la verdad, porque es árabe, porque ha nacido allí y habla el idioma árabe mejor que tú y yo. No, miramos si forma parte de la gente de la verdad, si tiene la verdad, o si no, no. Numerosos son los árabes, wal'ayadu billahi ta'ala, que son árabes y dicen cosas totalmente contrarias a la creencia de los musulmanes. Así que ojo con ese tema, porque a veces algunos se resultan engañados por esa forma de ver el tema en cuestión. Entonces, hemos dicho, incluso si uno quiere burlarse de los descreídos y se prosterna ante la estatua, por ejemplo, de Buda, la estatua de Buda que la adoran, wal'ayadu billahi ta'ala, para burlarse, él lo quiere hacer para burlarse de los budistas, por ejemplo, pues esto no le salva. Esa intención de lo quiero hacer para burlarme de tal y tal persona, no lo salva del descreimiento, wal'ayadu billahi ta'ala. También prosternarse por el fuego es un descreimiento. ¿Ah? Prosternarse por el fuego. Algunos no adoran el fuego, por supuesto que algunos han adorado el fuego en el pasado. Wallahu alam si todavía algunos adoran el fuego en esta época. Algunos no adoran los shaitán, por supuesto que algunos adoran los shaitán. Si uno se prosterna antes de un shaitán, comete el descreimiento, wal'ayadu billah. ¿Ok? Ahora no estamos hablando de que si uno reza en su casa hay una chimenea y reza y delante de él está la chimenea y el fuego. No estamos hablando de esto, estamos diciendo que él se prosterna por el fuego. Yani su fidelidad es prosternarse por él, no delante de él, por el simple hecho de tenerlo enfrente de él. ¿Ok? En este caso, si tú rezas en tu casa, tienes la chimenea enfrente, en la dirección de la qibla, y rezas, y la qibla es así, y la chimenea está enfrente tuya, pues esto no es un descreimiento. Mejor, evitarlo mejor, es mejor, pero no es un descreimiento. ¿Qué dice nuestro creador en el Corán? Dice: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ.
esta es la aya que evidencia la existencia de los actos de apostasía. Yani, tú y yo mejor la leemos y no encontramos el argumento que lo evidencia. Lo vamos a explicar como los sabios nos han explicado. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ, lo que significa entre los signos del todopoder de Allah subhanahu wa ta'ala se encuentran la noche y el día. Yani, esto indica el todopoder de Allah. Allah es el creador de la noche, el creador del día, y hace que pues el día y la noche con la frecuencia que conocemos aparezcan, desaparezcan. El dotado de inteligencia, nada más que observando el día y la noche, llega a la conclusión firme que Allah subhanahu wa ta'ala existe y es todopoderoso. El caso dice: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, y también el sol y la luna son signos del todopoder de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dice: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, yani no os prosternéis por el sol o la luna. Y dijo: وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ, y prosternaros por Allah. Sujudu lillah es una orden, una obligación. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ, y prosternaros por Allah únicamente, Él que las ha creado, si adoráis únicamente a Allah. Yani, si adoráis únicamente a Allah, os prosternáis por Allah únicamente. ¿Qué se entiende a partir de esta aya? La conclusión, el significado: si alguien se prosterna por el sol y la luna, significa que no adora únicamente a Allah. Entonces, es un descreimiento, wal'ayadu billahi ta'ala, el hecho de prosternarse ante el sol o la luna. Dios acondiciona que para demostrar que solo adoras a Allah, únicamente te tienes que prosternar por Allah. Entonces, si alguien se prosterna por el sol, su acto demuestra que no adora a Allah subhanahu wa ta'ala únicamente. Y es un descreimiento, wal'ayadu billahi ta'ala. Y en base de esta aya, pues se evidencia que existen actos que hacen salir del Islam. Y en base de esta qaida, de esta qaida, los sabios evidenciaron que también a partir de esto se entiende que tal y tal y tal y tal y tal otro acto se considera como un descreimiento. Igualmente, la prosternación ante un ser humano con el motivo de adorarle es un descreimiento. Ahora vamos a hablar de prosternarse ante un ser humano. Yani, a veces uno, con su entendimiento de la religión, dice: entonces pues, cualquiera que se prosterna delante de un ser humano también habrá salido del Islam. Hay un detalle aquí. De hecho, vamos a aportar la evidencia de que ese detalle es evidente. Entonces, si la prosternación está hecha, o uno se prosterna ante un ser humano con el motivo, con la finalidad, con la intención de adorarle, ahí sin duda que es un descreimiento. Tal como lo hacen algunos. Algunos se prosternan, wal'ayadu billahi ta'ala, ante su representante islámico. Algunos lo llaman sheikh, ¿no? Llaman es mi sheikh, no sé qué, y algunos pasan los límites, wal'ayadu billahi ta'ala, y llegan a prosternarse ante una persona, un ser humano, con esa finalidad de adorarle. Esto es un descreimiento, wal'ayadu billahi ta'ala, si lo hace con esa intención. Algunos, wal'ayadu billahi ta'ala, pretenden, digo pretenden porque no es verdad, pretenden seguir el sufismo. El sufismo no tiene nada que ver con ese tipo de personas. Muchos de esos supuestos sufí o seguidores del tasawwuf que eligen la vía del sufismo, muchos ni la creencia correcta la tienen. Porque la base del sufismo es tener una creencia en Allah subhanahu wa ta'ala que es correcta. Ahora podemos mencionar algunos grupos, wal'ayadu billahi ta'ala, que pretenden llamar al sufismo y que están lejísimos del sufismo y de los fundamentos del Islam en un principio, como los que, wal'ayadu billah, siguen a un famoso que ahora ha fallecido, que se llama Rajab Dib, de Siria.
Wal'ayadu billahi ta'ala. Tiene un montón de desvío este hombre. Él, en realidad, ese tipo de persona va por el dinero de la gente, porque ha sido comprobado que su finalidad era conseguir dinero, conseguir de sus seguidores, wal'ayadu billah, un beneficio económico. Y tenía barbaridades, incluso en el concepto de la creencia. Wal'ayadu billah, pretendió que había dos dioses, wal'ayadu billahi ta'ala, entre sus desvíos. Y ahora tenemos en Marruecos, por ejemplo, también los que se hacen llamar el carcarilla, que visten vestimenta con varios trozos de telas cosidos con colores distintos. No tan conocidos, están ahora subiendo en Marruecos y ahora se están un poco expandiendo. Wal'ayadu billahi ta'ala. El que ha innovado esa movida, wal'ayadu billahi ta'ala, y pretende que es una tariqa sufía, una vía sufía pues, para aumentar en espiritualidad y ganar la aceptación de Allah subhanahu wa ta'ala. Él tiene la creencia, wal'ayadu billahi ta'ala, que todo esto, el mundo es Allah, yani para resumirlo de esa forma. Esto es una de las creencias las más, digamos, feas que uno puede, wal'ayadu billahi ta'ala, elegir y considerarse al final descreído, wal'ayadu billahi ta'ala. No es la creencia del Islam. La creencia del Islam es reconocer que Allah ha creado el mundo y Allah no necesita el mundo. Y dicen, la wujuda illa Allah. Dicen, la wujuda illa Allah. Es decir, que para ellos, nosotros, el mundo, todo lo que existe es Allah, wal'ayadu billahi ta'ala. Eso es un describimiento basha. Yani, es un describimiento súper feo. Wal'ayadu billah. Mientras que el musulmán que dice, alhamdulillahi rabbil alamin. Yani Allah es Rabbul Alamin, el creador de los mundos. Y el creador del mundo no es el mundo. Y el creador del mundo no vive en el mundo. Y el creador del mundo no se encarna en el mundo. Wal'ayadu billahi ta'ala. Así que cuando hablamos del sufismo hay que también otra vez llamar la atención porque algunos mezclan todo el mundo. Sufismo no es como esa gente de bailar y sacar sonidos, wal'ayadu billah, y considerar que esto es un nombre de Allah y dicen y según ellos mencionan a uno de los nombres de Allah subhanahu wa ta'ala y pretenden que con este dhikr aumentan en grado y siguen la forma espiritual correcta del Islam. No es esta. En base de lo que hemos mencionado, ni siquiera tienen la creencia correcta de esos carcaría. Y otras supuestas vías sufía que algunos han elegido, y al final, billah, si investigas un poco, algunos ni rezan, algunos ni saben rezar si pretenden rezar, algunos no conocen ni siquiera los fundamentos de la creencia musulmana. El sufismo es como han sido mencionados. El sufismo es en base de un conocimiento correcto del Islam en cuanto al credo y a la práctica de adoración y luego un aumento en la espiritualidad desapegándose al bajo mundo, o sea, desapegándose del bajo mundo y apegar su corazón al más allá, como lo hacía Omar, Abu Bakr y los demás, los grandes, a continuación, famosos sabios del Islam. Hace falta conocimiento para seguir la vía del sufismo verdadero, no de la vía de los bailarines, de los que llaman a bailar. Lo primero que te dicen hay que bailar, no sé qué hacen, ese tipo de movimientos que no son aceptados según el juzgamiento de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, ¿qué hacen algunos? Billah, se prosternan ante su sheikh, su representante supuestamente espiritual, que en realidad le pide pagar y le pide una compensación económica en cambio de lo que supuestamente le transmite o le aporta, mientras que no es así. Mientras que no es así, el verdadero sufismo en base de conocimiento. Que dijo Imam Shafi'i, mattakhadallahu waliyan jahila. Yani el virtuoso, Allah no ha hecho que una persona sea virtuosa uh, con la ignorancia, siendo ignorante. Significa que en un principio hay que estudiar. Antes de pensar en la parte espiritual
el aumento en espiritualidad y seguir una vía establecida para facilitar un desapego al bajo mundo, como son las vías de los verdaderos sufismos, del sufismo verdadero, mejor dicho, la vía de Ahmed al-Rifai y otros grandes sabios, imames sufí del Islam, que han aportado métodos para que una vez que la persona adquiera un mínimo de conocimiento para que sus adoraciones sean válidas, se pueda dedicar también sumándole a las obligaciones una aportación de actos de méritos, de actos que hacen merecer la aceptación de Allah y la recompensa de Allah, y hace que la persona aumente en grado y pueda formar parte de la gente virtuosa con la práctica de la religión realizada de la manera correcta, pues utilizando la vía del zikr, ¿no? La vía del el ascetismo, es decir, minimizar el consumo de ciertas cantidades de comida, de cierta variedad de comida, y pues paso a paso con un musallik, un educador espiritual, uno pueda superar los escalones y adquirir a continuación un nivel de piedad que le haga llegar a la wilaya, ser virtuoso wali, y luego puede ser que incluso tenga pues karamat, prodigios. Pero todo esto con una educación y etapas, porque muchos escuchan el sufismo y se quieren meter directamente en una granja, en una aldea, vivir en un monte apartado, en una cueva solo, coge la subha, no sabe nada de creencia, no sabe nada de lo que anula la creencia, purificar a lo mejor muy pocas nociones de la purificación y tiene, y lo ves y lo escuchas diciendo cosas que ni siquiera sabe vocalizar. Estas personas han sido engañadas en realidad. No han seguido el proceso correcto para alcanzar la, 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 la forma de practicar el sufismo aceptada por Allah subhanahu wa ta'ala. Para regresar a nuestra charla, los que se prosternan ante un sheikh billahi ta'ala, o cualquier persona para adorarla, sale del Islam, como lo que hacen algunos ignorantes ante sus supuestos shuyukh. Es un ejemplo. Es decir, que se prosternan para adorar a esas personas, y eso es un descreimiento, billah. Y por la culpa de estos, la gente piensa que el sufismo es esto. El sufismo no es esto. Pero recordamos, el inteligente abre los ojos y dice, ¿qué es esto? ¿Por qué aparecen ese tipo de personas y manchan y ensucian lo que en realidad forma parte del Islam? Yani un desapego del bajo mundo, una búsqueda de espiritualidad. ¿Cómo que no va a formar parte del Islam esto? Claro que forma parte del Islam. Recordamos que los enemigos del Islam utilizan lo que se puede utilizar para manchar al Islam, y han visto, por ejemplo, en Marruecos y en otros países, que la gente estaba muy apegada al verdadero sufismo, y han introducido a estos charlatanes, si les puedo llamar así, para pues innovar cosas en el sufismo, al nombre del sufismo, que no forma parte del sufismo. Baile, decir que la wujud illallah, que solamente Dios existe, y a continuación, pues la gente que no tiene un poco, no tiene los ojos abiertos, piensan que pues en realidad ese es el sufismo. ¿Cómo hacen? Lo critican. Muchos dicen los sufis. Se refieren a esa gente. Se refieren a los charlatanes, se refieren a los impostores que han aparecido, que han sido fabricados incluso ellos, que han sido metidos en países donde el sufismo verdadero estaba de verdad bien aplicado, para ensuciarlo y hacer entender a la gente que hay que alejarse del sufismo en general. ¿Ah? Y al final es lo que ha pasado. Han ido por la vía de la creencia aceptada por Allah, explicado por los Ash'ara y los Maturidiyya. Han ido por la vía del sufismo, el verdadero sufismo, realizado de la manera correcta durante siglos y siglos, y han metido veneno, billah, impostores para ensuciar el sufismo. Y han ido a un momento dado también en contra de las escuelas de jurisprudencia seguidas hace ya 1200 años, para que la gente piense que no hay que seguir una escuela de jurisprudencia, porque saben que el Islam es esto, en base de la creencia
la jurisprudencia seguida con los madhab y también la vía del tasawwuf que nos permite aumentar en espiritualidad y ganar y aumentar en grado y a obtener la aceptación de Allah subhanahu wa ta'ala. Los enemigos del Islam han trabajado. Lo que pasa es que algunos no lo ven. Walayadu billahi ta'ala. Entonces, hemos dicho, prosternarse ante una persona para adorarla es un descreimiento. Sin embargo, si no es para adorar a la persona, yani tipo la quiere saludar, no es un descreimiento, pero es haram en nuestra sharia. En la comunidad del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es haram prosternarse ante una persona. ¿Por qué decimos en nuestra sharia? Porque todo el mundo sabemos que en algunas otras sharia había el permiso. E incluso en el Corán el Karim está mencionado que los ángeles se prosternaron ante Adam. Allah les obligó incluso prosternarse ante Adam para saludarle de una forma de tahiyya. Entonces no podemos decir que en absoluto prosternarse ante un ser humano es haram. No, decimos ahora en nuestra sharia ese hukum no. Ese hukum de prosternarse ante una persona para saludarla ya está abrogado, no se puede, no está permitido, es haram. E incluso hay un hadith en el cual Mu'adh ibn Jabal qadima min al-Sham, yani regresó de los países de Sham y se fue al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y cuando llegó ante el profeta se prosternó ante él para demostrar el respeto, para demostrar el respeto que tenía el profeta Muhammad alaihi salatu wassalam, ¿no? Sin adorarle. No era un sujud de ibada, no es una prosternación para adorarle. Y el profeta wasallam que le dijo, la tafal, no lo hagas. Yani se lo prohibió. Pero en ningún momento se le ha dicho, oh, ¿qué has hecho? Testifica, regresa al Islam, es un descreimiento, es una apostasía por acto. No, le ha dicho, la tafal. Y si hubiera sido un descreimiento, se lo hubiera dicho. Pero no era un descreimiento porque sabía que Mu'adh lo hacía con la intención de pues demostrar su respeto al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y incluso él le dijo, pues he visto a los de ahí, ¿no? Que lo hacían ante sus representantes religiosos, descreídos, yani. Y dijo, y tú, anta a'zam minhum, ya Rasulallah, y tú eres más eminente que ellos. Yani, que le quería hacer entender que tú lo mereces más que estos. Entonces el profeta incluso le dijo, la tafal, no lo hagas. ¿Por qué? Porque en su sharia, en la sharia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, prosternarse ante una persona, incluso tahiyyatan para saludarla o demostrar, digamos que tiene un honor, demostrar un respeto, está prohibido. Se prosterna por Allah subhanahu wa ta'ala únicamente. ¿Ok? Y también sabemos que los padres de Yusuf salam se prosternaron ante Yusuf para saludarle. Y esto también está permitido en su sharia, la sharia de Yaqub salam. Entonces, cuando decimos está prohibido prosternarse ante una persona incluso para saludarla, decimos en la comunidad del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qaida, regla, norma. كل فعل لا يصدر إلا من كافر فهو كفر. كل فعل لا يصدر إلا من كافر فهو كفر. يعني cada acto que proviene únicamente de un descreído resulta un descreimiento para el musulmán realizar este acto. Solo lo hacen estos. Entonces, si un musulmán lo hace, pues habrá cometido, wal'ayadu billah, un descreimiento. Esta es la regla. مثال ذلك رمي المصحف في القاذورات والسجود للصنم أو الشمس أو القمر أو الشيطان والعياذ بالله تعالى. Como por ejemplo, tirar el Corán en la basura. Yani uno sabe que es el Corán el Karim, lo tiene en su mano, aposta, sabiendas, con la razón sana, coge el mushaf y lo tira en la basura, en un lugar repugnante. Esto no lo hace un musulmán. Solo lo hacen los que desprecian la religión, los enemigos del Islam. Entonces, si un musulmán lo hace, dicen, es que era un videojuego, lo tenía que hacer para pasar al nivel siguiente. Wala'iyadu billah, has caído en la trampa. Wala'iyadu billah, apaga ese videojuego. Ten cuidado lo que haces con tus manos, incluso tú moviendo
los, 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 los órganos de un personaje haciéndolo con tu joystick, con la maneta esta. Hay que tener mucho cuidado y hay que aprender la religión del Islam. También hemos dicho tirar el mushaf en la basura o pisotearlo. Eso no lo hace un musulmán. O bien orinar encima del Corán billah, o escribir el Corán con la orina o la sangre de la menstruación. Eso no lo hace un musulmán. Entonces, si un brujo, un sahir musulmán era musulmán, fasiq, y su shaitán billah, le pide escribir la brujería con la orina o la sangre de la menstruación, billah, comete un descreimiento billahi ta'ala. O bien prosternarse ante un ídolo, como hemos dicho, o el sol, o la luna, o un shaitán. Cuando hablamos de shaitán, del el descreído entre los jinn. Sabemos que hay jinn también que son creyentes. Esto no les llamamos shaitán. ¿Eh? El jinn descreído es el shaitán. Ese es el shaitán. Entonces, prosternarse ante el shaitán, billahi ta'ala, por cualquier motivo, es un descreimiento billahi ta'ala. Y lo demás de tipo animales que están adorados. Algunos adoran a la vaca, otros adoran la rata, billahi ta'ala. Pues en uno se prosterna ante una vaca, una rata, billahi ta'ala, comete una apostasía porque estos animales algunos les adoran, billahi ta'ala. Y hemos dicho o ante un ser humano o con el fin de adorarle, como lo que hacían los seguidores de Firaún. Les obligaba a prosternarse ante Firaún para adorarle. Esto era un descreimiento, un acto de descreimiento. Así que incluso volvemos a repetirlo. La apostasía no es algo propio a la comunidad del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hemos dicho que, que ocurrieron actos de apostasía también en la época de Isa, en la época de Musa, y estamos mencionando ejemplos de actos de apostasía de la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y son numerosos. Y hoy en día la gente se aleja de las asambleas de religión, no se coge el tiempo para sentarse, no coge sus hijos y les meten en una mezquita de confianza donde se enseña min sigar al-ilm ila kibarihi. No se preocupan de la educación de sus hijos, billah. Están preocupados con el inglés, con el fútbol, con los deportes, con los estudios en general, y resulta que el niño llega a una cierta edad, no sabe nada de apostasía y escucha todos los días palabras de apostasía y puede ser que la repite. Incluso ayer mismo los niños me han enseñado otra vez algo nuevo. Ahora en el idioma italiano, billahi ta'ala, llegan a insultar a Allah ta'ala. Esa palabra que incluso son canciones que se cantan en los coles. Alguien la escucha de TikTok, la va a repetir y se van de uno en otro pasando la canción y se canta esa canción hasta que aparezca en la boca de nuestros hijos. Y al final, ¿qué dice esa canción? Oh, porco Allah, en el idioma italiano. Yani que ellos, billah, porco significa cerdo, khinzir. Yani considera que Allah, billah, lo insultan diciendo que es un porco, un cerdo, un khinzir. Billahi ta'ala. Me lo han enseñado ayer los niños en la mezquita. ¿Qué decir entonces de lo que ocurre fuera de la mezquita, en las redes sociales, en los colegios, en las reuniones entre jóvenes, sin hablar de lo que se puede escuchar, ver, billahi ta'ala, y al final resulta que son o bien creencias, o bien palabras, o bien actos de descreimiento. Allah ta'ala nos ha creado para ordenarnos de adorarle a Él, y la adoración tiene que tener lugar en base de un conocimiento. Al-ilm qabla al-amal. Conocimiento antes de actuar. Uno se quiere casar, tiene que aprender. Uno se tiene que preservar, y esto es obligatorio, tiene que aprender. Allah dice: وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Morir siendo únicamente musulmanes. ¿Acaso no hay otros hadices que demuestran que existe la apostasía? Por supuesto que algunos se despiertan por la mañana siendo creyentes y terminan siendo descreídos por la tarde. Y cuando uno de estos sabios leyó este hadith, se sorprendió, dice: ¿cómo puede ser que algunos por la mañana son creyentes y resulta que a lo largo del día ya terminan siendo descreídos? Pues vio a continuación un ejemplo.
de los periódicos en el cual se escribe el nombre de Allah, Bismillahirrahmanirrahim, como hacen algunos los periódicos que empiezan con la basmala tal, escrito en un periódico. Y la persona ve que esto está en el periódico, lo lee, Bismillahirrahmanirrahim, y está el nombre de Allah. Y ya sabiendo, escoge la jarida, el periódico, y lo tira a la basura, walayadu billahi ta'ala. Algunos ahora en los productos alimenticios, algunas bebidas, algunas te ponen cosas del Islam y te meten Islam, te meten, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. La palabra Islam no la puedes tirar a la basura. La palabra Islam no la puedes pisotear con tus pies. Hay palabras consideradas como glorificadas según el juzgamiento de Allah si aparece en un producto incluso en Ramadán. Y en Ramadán, la palabra Ramadán, el mes bendito de Ramadán, no la puedes tirar a la basura. Y uno tiene que aprender para saber identificar lo que puede hacer y lo que tiene que evitar para mantenerse siendo un creyente hasta la muerte. Hasta la muerte. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Y el muslim yu'azzim, no desprecia. El musulmán, él glorifica, no desprecia el Islam con un acto o una palabra, wal'ayadu billahi ta'ala. Entonces, cada acto que muestra un desprecio de Allah, eso es una de las reglas. Cada acto, o cada creencia, o cada palabra que demuestra un desprecio de Dios, del Islam, de los libros de la religión, los profetas, de los ángeles y otros. Cada acto, porque estamos hablando de los actos que demuestra un desprecio de Allah, del Islam o de los libros de la religión, los libros de jurisprudencia, los libros de creencia, este acto que demuestra un desprecio hacia lo que hemos mencionado es un descreimiento incluso si no tuvo intención del desprecio. ¿Por qué? Porque su acto en sí indica un desprecio. Uno tiene una hoja en el cual pone Bismillahirrahmanirrahim y va y la mete en la basura. ¿Dónde están la basura? Ya los olores repugnantes, las cosas que están podriéndose, y lo mete allí. Como es el caso de algunos, en algunos países. Estudian a lo largo del año, pues tienen un programa con libros, y a veces algunos pues, países musulmanes estudian Juz Amma, ¿no? Terminan Juz Amma, y ¿qué hacen algunos para celebrar el fin del año? Para demostrar que ya vamos a pasar a otro nivel. Cogen sus libros y lo tiran a la basura. Y entre sus libros están pues el capítulo o el juz, la parte del Corán llamada Juz Amma, que empieza por Amma Yatasa'alun y termina por Surat An-Nas. Un musulmán que coge Juz Amma sabiendo que tiene Juz Amma en sus manos y lo va y lo tira en la basura, como lo hemos visto en los países de Sham, de que este termina el año siendo un descreído, un apóstata, wal'ayadu billahi ta'ala. Esto es la regla, el qaida. Si hay un libro que conlleva el nombre de Allah, incluso una hoja en la cual uno apunta un versículo del Corán, el Karim, por ejemplo, para memorizar o para enseñarlo a alguien, y luego lo tiene, ¿no?, en su mano, y sabe que está en esta hoja, y lo tira a la basura, y te dice, yo no quiero desprecio, pero su acto, hacerlo demuestra, indica un desprecio. Entonces es un descreimiento. Esto lo hablaron los sabios de la jurisprudencia. Está en blanco y negro en los libros de jurisprudencia. No es algo que hemos inventado nosotros. Hace ya centenas de años que se enseña, que se transmite esas qaida. Hay que tener mucho cuidado. Son ejemplos que hemos mencionado. Uno se llama Abdullah. No te vas a sentar encima del pasaporte en el cual pone Abdullah. Hay que tener cuidado. Uno se llama Abdul Rahman. No te vas a sentar con la cartera y te sientas encima del nombre de Allah, Ar-Rahman. Incluso cuando uno elige llamar a su hijo con un nombre, pues al final resulta que tiene que tener cuidado con los papeles, con las informaciones donde se escribe el nombre. Uno si se llama Abdullah y tiene que hacer un examen y al final resulta que escribió su nombre en árabe Abdullah y luego termina el examen, lo coge y dice, basura, billah, está tirando el nombre de Allah en la basura. Naam, impacta, pero es la realidad. El musulmán tiene la obligación de aprender para saber cómo actuar. Si uno tiene una hoja, pues para conservar esta hoja, para que no vaya en un lugar repugnante, la puede quemar, está conocido. La quema y se asegura que todas las letras están digamos,
han desaparecido por esa vía y al final pues ya está, la hoja no contiene ya el nombre de Allah, las cenizas se la puede llevar y meter en un lugar, por ejemplo, tipo a tierra o lanzarla en un lugar donde hay que lanzarla. Hay que aprender también cómo uno preserva, por ejemplo, un Corán que ya todas sus hojas se están quitando, ahora casi incluso alguna parte del libro no se ve. ¿Cómo lo voy a preservar? Pues de la forma que los sabios nos han facilitado para preservar estos libros. Ya ne coges, puedes utilizar la vía de separar las letras e incluso luego si quieres quémalas. Ya el musulmán tiene que en todos los momentos de su vida saber cómo utilizar su cuerpo para que no caiga a continuación en un desprecio de la religión. Walayadu billahi ta'ala. Que Allah ta'ala nos mantenga sobre el camino correcto, sobre la creencia, porque son numerosos hoy en día los que cometen actos de descreimiento, wala yash'urun, y no se enteran. Walayadu billahi ta'ala. Barakallahu fikum. Insha'Allah ta'ala, la próxima charla tocará o será sobre vamos a empezar a explicar el capítulo de las palabras de descreimiento y Allah sabe que son numerosas. Y como he mencionado en la charla, ayer me apareció una nueva en el idioma italiano ahora, billah. Algunos odian al Islam y inventan canciones, inventan cosas, palabras y meten música y lo van metiendo en las redes sociales y lo expanden entre la gente. Y algunos, walayadu billah, despreocupados musulmanes lo cantan, en el cual decía, walayadu billah, porco Allah, porco. Un italiano sabe lo que significa y esto es un desprecio, es un insulto. Como vamos a hablar de los demás insultos de Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم توفنا على كامل الإيمان يا رب العالمين وادخلنا الجنة مع الأولين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.